Queridos hermanos, la vez pasada tratamos el tema acerca de la vocación, pero yo quería añadir algo que se me quedó sin decir la vez anterior. Yo traté el tema de la vocación desde el punto de vista de un llamamiento de Dios a nuestras vidas y de cómo ese llamamiento nos convocaba a nosotros cumplir el segundo mandamiento, haciendo el bien a nuestros hermanos. Pero hay un aspecto que yo no quise tratar porque fue muy bien tratado en una exposición que hizo el pastor Eric Michelin, que yo escuché antes de venir a dar la clase, que se llama Glorificando a Dios en nuestras vocaciones. En ese material está tratado el tema de la vocación desde la perspectiva del sexo, de cómo el sexo que Dios nos ha asignado determina que ciertas vocaciones son para el sexo masculino y ciertas vocaciones son para el sexo femenino. Así que yo les invito a que completen la clase con la parte que yo no pude dar, porque me hubiera tomado 2 clases, y busquen ese material que está en YouTube, se llama Glorificando a Dios en nuestras vocaciones, del pastor Eric Michelin. Pero en el día de hoy ya nosotros vamos a tirarnos a la trinchera, como dicen, ¿no? Fuimos primero una parte teológica, luego una parte conceptual sobre la vocación, pero hoy vamos a entrar ya en la trinchera, en tu oficina de trabajo. Y vamos a hablar acerca de la conducta del creyente en el lugar de trabajo. Y para eso quiero decir, primeramente, todavía tenemos el problema de este asunto. Yo no he podido usar mi computadora. Esperamos que se pueda resolver en la próxima semana. Que existe un orden social en el ejercicio providencial de Dios en el mundo, en donde hay siervos y amos, o en lenguaje moderno actualizado, hay supervisores y supervisados, empleados y empleadores. Esas funciones a veces se entrecruzan. Casi todos los supervisores tienen a su vez quien les supervise a ellos mismos. Una de las cosas que nos manda la Escritura es a estar contentos con la situación en la cual la providencia nos ha colocado y conducirnos según la voluntad de Dios en esa posición en la cual estamos. No obstante, el hecho de que haya estas categorías no impide a un creyente que se esfuerce en trasladarse a otra categoría si tiene los dones y los talentos para eso. Y si la providencia permite también esa movilidad. No es un pecado aspirar a mejorar, todo lo contrario. Lo que sí debemos hacer es tener cordura en el momento de evaluarnos o procurar planificar un cambio en nuestra vocación o en nuestra posición dentro de la vocación en la cual estamos o el empleo en el cual estamos. Un ejemplo es que yo tuve una vez una persona que se me acercó a consultarme porque esa persona quería invertir o emprender un negocio donde él iba a ser el que iba a conducir el negocio. En otras palabras, él iba a ser un emprendedor, un empresario. Esa persona ya había fallado en emprendimientos anteriores. Y era una persona muy inteligente, muy talentosa, pero lo que yo advertí en esa persona es que no tenía las condiciones para ser un empresario. Una cosa es tú ser un excelente, que toques el fagot en una orquesta de una manera fantástica, magistral, y otra cosa es que tú te pares y diriges una orquesta. Son 2 cosas diferentes. Yo le dije, mira, yo creo que tú tienes unos talentos extraordinarios para ser un gran empleado. Porque definitivamente hay empleados que son excelentes y triunfan a veces más que muchos emprendedores en otras cosas. Y yo les recomendé que no, pero él no quiso escuchar y volvió a emprender por segunda o tercera vez, no sé cuál, y efectivamente fracasó. Porque tenemos que evaluarnos con cordura, correctamente. Y como dijimos, es correcto que tú vayas a alguien y consultes. En el caso fue, él me consultó a mí, pero evidentemente no me hizo caso. La filosofía mundana, con esto del marxismo y la teoría woke a la cabeza,
han querido explicar la razón de los males en el mundo a través de una lucha que ellos llaman una lucha entre opresores y oprimidos. Y sugieren que nosotros debemos de movernos en el mundo hacia un igualitarianismo nivelador. ¿Y qué es lo que es eso de un igualitarianismo nivelador? A diferencia de lo que un Estado o una sociedad debe hacer, es que le dé oportunidades iguales a todo el mundo para que esa persona pueda tener un desempeño según sus méritos. El igualitarianismo nivelador lo que te dice, no, todo el mundo tiene que tener resultados iguales. Y por eso han inventado una teoría que se llama la interseccionalidad, que quizá ustedes la han oído porque el pastor Sugel le ha explicado aquí en eso. ¿Y qué es lo que es eso de la interseccionalidad? Bueno, te dan como una especie de, como los jugadores de golf que le dan un handicap, ¿verdad? O otros deportes también, te van dando puntajes según no los méritos que tú tienes, sino lo que tú no tienes. Por ejemplo, dos personas pueden ir a una universidad y ambos están graduados. En el momento de ir a solicitar un empleo en una institución, la interseccionalidad funciona de la siguiente manera. Bueno, tú eres inmigrante. Ah, bueno, tú tienes un punto que el otro no tiene. Los dos son, el otro individuo, hay dos. Hay uno, que es el que vamos a estar describiendo, y hay otro que sus méritos dicen que debería tener el empleo. Pero empieza el evaluador. ¿Tú eres inmigrante? Sí, ok, tú tienes un punto sobre el otro. ¿Tú eres asiático o de una raza que no sea la raza dominante en ese país? Sí, soy asiático. Ok, pues tú tienes otro punto. ¿Tú tienes algún impedimento? Sí, yo soy medio sordo. Ok, tiene otro punto. Y así van creando un sistema de puntaje que al final se le da el empleo no al que tenga los méritos o las mejores calificaciones, sino a aquellos que tienen el puntaje mayor. Es una sociedad que no estimula el mérito, la lucha y el trabajo. Esas son las famosas cuotas de géneros femeninas que quieren imponer en este país, no solamente en los empleos y en el sector privado, sino aún en la política. Aquí quieren ahora que el 50% del Congreso sea de mujeres, y para eso hay que empujarlas y quitarle oportunidades a hombres que están calificados más que muchas mujeres. Déjame decirle una cosa, yo puedo hablar de eso un poquito porque yo he trabajado mucho en el Congreso, ¿verdad? Como ustedes saben, a través de Acción Cristiana. Hay muchas mujeres que no hay que darle nada, tienen todos los méritos y se lo han ganado y son más calificadas o más capacitadas que los mismos hombres que están ahí. No les regalaron nada y subieron. Usted no tiene que regalarle nada a nadie. La sociedad tiene que operar en base a méritos, ¿verdad? Bien, pero la filosofía cristiana nos dice que las diferencias en posiciones no surgen necesariamente de un sistema de injusticias y privilegios, aunque hay que reconocer que hay casos donde hay privilegios. Si usted le hizo una campaña al partido, probablemente usted va para adentro, aunque no tenga los méritos para estar en esa posición. Pero las diferencias de posiciones y autoridad en la vida son fruto de una disposición divina de rangos y autoridad que no son necesariamente inamovibles, como dijimos, ¿verdad? El supervisor de hoy puede ser el subalterno de mañana y viceversa, ¿verdad? Nadie es superior a otro a los ojos de Dios, ni tiene más dignidad que otro, nadie. Son solo arreglos temporales de la providencia. En algún momento esto se va a acabar. Hoy usted es el jefe, pero mañana el jefe y el supervisor se mueren. Los arreglos temporales acaban. Ahora, el pecado ha causado... No, la anterior, por favor. El pecado... Ok, sigue. Ok, déjalo ahí. Esto funcionando desde allá es un problema. El pecado ha causado desbalances en los roles. El supervisor o el empleador o tu jefe, como lo quieras llamar, tiene tendencias al abuso de la autoridad en el trabajo y al maltrato
de los subalternos. Y los subalternos, los empleados, los supervisados, tienen una tendencia a la rebeldía, al irrespeto, al incumplimiento y al irrespeto a la autoridad, fruto también del pecado. Dios tiene regulaciones para los supervisores y para los supervisados a la vez. En el día de hoy, solamente nos vamos a dedicar a hablar sobre cuál es la conducta que Dios espera para aquellos que están bajo supervisión en un lugar de trabajo, en un puesto de trabajo. Entonces, Dios manda a los empleados a estar, subrayen esas palabras, en sumisión y obediencia a sus superiores en sus lugares de trabajo. Claro, esto no es sin ningún tipo de condicionamiento. Nosotros vamos a explicar qué significa eso de sumisión y obediencia. Pero fundamentalmente es sumisión y obediencia a los empleadores en el lugar de trabajo. Y quisiera que fueran conmigo a Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7, que explica esto perfectamente bien y pudiéramos cerrar aquí y irnos todos, pero vamos a explicar. Siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Si usted entendió eso, ya te tiene la clase completa. ¿A quiénes le habla Pablo? A los siervos y libres y esclavos creyentes. Siervos libres y esclavos creyentes. Y la palabra siervo, que aquí se usa cuando comenzó el versículo que decía siervos obedeced, lo que significa es, se aplica a los siervos en general, los cuales podían ser esclavos, y era una condición muy frecuente en esa época, ser esclavo. En Roma se dice que habían, esas cifras no la crean mucho porque son cifras que dicen un historiador, pero nadie hizo un censo. Se dice que había, creo que eran más de 2 millones de esclavos en la ciudad de Roma, no recuerdo bien, pero era superaba grandemente a la cantidad de ciudadanos romanos que había en la misma ciudad. Si eran esclavos, su nuevo estado como hijos de Dios parecería incongruente con asumir la posición de esclavos de hombres. Dios me rescató, ya yo no tengo que ser esclavo. Dijo el apóstol Pablo que ya yo soy esclavo de Cristo y siervo de Cristo, yo no tengo que servir a los hombres. Y parecía que había una incongruencia con eso. Si era libre al servicio de un empleador, una línea de pensamiento podría aplicarse por lógica, pero ¿cómo es posible que nosotros, siendo herederos con Cristo, ahora seamos siervos de hombres? Muchos de ellos que son rudos y tiránicos. Ellos podían pensar así, y de hecho lo hacían así, que como hijos de Dios merecían más que ser esclavos o siervos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo les dice en este texto? Les dice que obedezcan a sus amos terrenales, ya que, como dijimos, es un arreglo temporal de la providencia y que tiene fecha de caducidad y cambiará en el cielo, pero no porque en el cielo no vamos a tener jerarquías. En el cielo va a haber jerarquías. Lo único que vamos a hacer sin pecado, tanto el que nos está mandando como el que está obedeciendo. Ahora, esa palabra obedecer es la palabra hupakú, que significa estar bajo una voz de mando. Es cuando tú le pones mucha atención a una palabra. Es como cuando tú dices, dime, dime. O sea, tú estás atento, ¿verdad? No sé si ustedes han visto esos documentales donde aparecen esos perros que sirven a las personas que tienen ovejas, a los pastores. Y ellos están ahí atentos
Y cuando ese tipo hace así y pita, ese perro sale como una bala por ahí a buscar las ovejas. Estamos atentos. Dice, esa es la idea. Tú estar atento, ¿verdad? Escuchar, dar oído, someterse, obedecer. Y es interesante que esta palabra aquí está en un tiempo imperativo. ¿Y qué significa eso? ¿Alguien quiere decir? ¿Qué? Es un mandamiento, es un mandato y nosotros debemos obedecer. O sea, no es una sugerencia. Mira, a mí me parece que tú deberías hoy ocuparte de tal cosa. No, tú tienes que obedecer porque es un mandato. Y segundo, está en el tiempo presente, ¿verdad? Que nos indica que es una obediencia continua. No es que hoy, bueno, yo me siento hoy para obedecer, pero mañana no. Entonces, exceptuando, por supuesto, los casos donde esa obediencia que se nos pide sea violar un mandamiento de Dios. Es cuando el jefe te dice, mira, dile que yo no estoy. Y tú tienes, sabiendo que él está ahí, tú vas a mentir. En ese caso ya no se aplica ese mandato. Tú tienes que hacer una diferencia con eso, ¿verdad? Ejemplos de sumisión en el trabajo. Cumplir los horarios establecidos, cumplir las tareas asignadas a cabalidad, no parcialmente, no procrastinar, es una palabrita media dominguera, pero lo que significa eso es no barajear en dominicano, no dejar las cosas para después, cumplir las políticas de la empresa en el vestir, en la forma de hacer los reportes, etcétera, etcétera. Otro texto que nos ayuda a entender lo que esto significa lo encontramos en 1 de Pedro 2:18. Que tiene una connotación un poquito diferente con los criados. Vamos a ver lo que significa esa palabra criado. Pero dice, criados, estad sujetos, otra palabra que da otra connotación también, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, es aprobado delante de Dios. Son matices que por un lado Pablo nos da y por otro lado Pablo suelta otro matiz que nos ayuda mejor a comprender este asunto. ¿Y qué eran esos criados? La palabra ahí que aparece es oiketes, que viene de la palabra oikos, que significa casa. La palabra economía, por ejemplo, es oikonomos, significa las leyes de la casa. Eso es lo que es la economía. Y el oiketes no era un esclavo que trabajaba en una obra del Imperio Romano haciendo un acueducto. El oiketes era un empleado de la casa, era como parte del servicio, ¿verdad? De la gente doméstica. Y eran quizás los que más tenían que soportar los malos humores, el maltrato de esos dueños de esa casa, porque estaban cerquititas, ¿verdad? De esas personas. Y a ellos les manda Pedro a estar sujetos. ¿Y cuál es la palabra que Pedro usa ahí? Pedro usa una palabra que en su original significa, era un término militar realmente, que significa básicamente estar bajo subordinación, de la misma forma en que un raso está bajo la subordinación de su teniente o de su capitán o de su lo que sea que le sea el rango superior a él. Esa persona tenía que estar en una subordinación sin cuestionamientos. Cuando un teniente, un capitán le da una orden a un raso, él no está diciendo, bueno, explíqueme bien qué es lo que usted quiere decir, porque yo no sé si yo voy a ir. No, esa persona hace lo que le dicen. Podríamos pensar que la sumisión a un superior está condicionada a que él me agrade o no me agrade. Que sea un buen amo o que no sea un buen amo. Podríamos pensar que si es abusivo, no merece una sumisión respetuosa. Si estás pensando así, tú no estás entendiendo lo que ese texto dice. Nos dice,
ciertamente que no solo debemos obedecer a los buenos empleadores, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. Y usted puede decir, bueno, pero usted no conoce a mi jefe, es un ogro. ¿Cómo yo puedo soportar a una persona así? Me maltrata continuamente. ¿Debo sujetarme a esa persona? La respuesta sería, no importa lo opresivo o irrazonable que sea el jefe, el creyente fiel se somete voluntariamente en todas las cosas mientras dure en ese empleo. Si usted ve que eso es su jefe, busque un empleo. Como dicen los americanos, run for your life, corra por su vida, porque esa persona no le va a maltratar. Ahora, si está ahí, mientras esté ahí, su actitud debe ser de obediencia, de sumisión y de respeto. Como dijimos, siempre y cuando las órdenes no sean violar la ley de Dios. Ahora, nosotros podemos apelar a un maltrato de una persona y podemos hablar con un superior, mire, con respeto, dirigiéndonos de una manera adecuada. Mire, usted me está hablando de esta manera y yo creo que usted me respeta. Yo le pido por favor, yo lo respeto mucho a usted, le pido por favor que me trate de esta y de esta manera. Eso se puede. Ahora, una de las formas como somos fieles a Dios y damos un buen testimonio es cuando obedecemos todo lo que es lícito y en la esfera que le corresponde a ellos. Porque hay una esfera donde ellos pueden actuar, pero hay otra donde no. Él no te puede decir que tú vas a hacer el fin de semana. No te puede decir cómo tú debes pensar políticamente. No te tiene que decir cómo tú a qué religión tú vas a pertenecer. Sencillamente hay una esfera y es la esfera de esas relaciones laborales. El texto añade, si alguno a causa de la conciencia sufre delante de Dios padeciendo injustamente. Y la razón por la que estamos dispuestos a sufrir ese agravio, ¿saben por cuál es? Es por amor a Dios. Y Dios se agrada en eso. Dios se agrada en eso. Dios nos ha colocado, como dije, en este orden social, en esta estructura social, y la relación empleado-empleador es parte de la providencia de Dios. Y debemos someternos a los que nos supervisan. Ahora, una nota de balance es la siguiente. El orden social incluye, ¿verdad?, que en esta nación, por ejemplo, si hay abusos de un empleador, después de nosotros apelar a él, nosotros tenemos también, y eso sería lo último que yo le recomendaría que hiciera, porque en ese momento ya usted prepara su salida prácticamente, y es una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Si hay un maltrato, un abuso tremendo, las leyes dominicanas hacen provisión para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y lo mejor en ese caso es que se busque otro empleo. Bien, usted podría decir ahora, perfecto hermano, claro y entendido, esto es lo que tenemos que hacer con los empleadores inconversos. Así que yo me voy a buscar un trabajo con un hermano creyente y así me será mucho más fácil tolerar esta situación. No tendré que ser tan solícito en la obediencia, ya que nosotros somos iguales ante Cristo. Con Él yo podría tener más permisos para ausencias, hacer un devocional bíblico en lo que me toca a mi trabajo, reunir a 2 o 3 inconversos y estar ahí en medio de mi horario de trabajo, dirigiendo un estudio bíblico. Yo podría irme más temprano para poder ir a predicar a los inconversos. Y si hay pasadía en la iglesia y tengo trabajo, yo me podré ir a mediodía y así poder estar allí, aunque tenga labores pendientes. Hermano, eso es un error. En esa esfera de trabajo, en esa esfera de la sociedad, no gobiernan los pastores, ni te gobierna la iglesia. En esa esfera tú tienes que cumplir con un contrato de trabajo que tú tienes. ¿Sabes lo que es un salario? Bueno, un salario es lo que se te paga porque la persona compró esas horas de trabajo. Te la compró. ¿Cuánto tú quieres por esas horas de trabajo? Yo quiero que me pague 30,000 pesos mensuales, 50,000 pesos mensuales. Bueno,
¿Acordamos? Sí, acordamos. Entonces usted tiene que darle 8 horas a esa persona de su servicio a él y no a otra persona. Usted no puede... Ahora, si usted le dice, mira, si tu patrón es cristiano y él quiere, y tú le dices, mira, a mí me parece una buena idea que comience mi mañana con un devocional, porque aquí los 3 que estamos en este cubículo somos cristianos. Y él te diga, no, no hay ningún problema. No te tome más de 10 minutos, eso sí. Y ya, se acabó el problema. Pero tú no puedes abusar de eso porque sea un hermano cristiano. Ni tomarte atribuciones que no te han sido dadas. Hay personas que van y le dicen, mire, digo, a mí me ha pasado, esta tarde yo no voy a venir porque tengo una cita pastoral. ¿Y a quién tú le pediste permiso? No, pero el pastor es cristiano. No, mi hermano, usted no puede moverse de su escritorio. Aquí manda el dueño de esta empresa. Usted solicita el permiso y usted se le da el permiso. Nosotros tenemos que respetar. Y fíjense que vamos a entrar en algo que es todavía más interesante. Si es cierto, somos iguales ante Cristo, pero el Espíritu Santo te manda no solo a la misma obediencia, el Espíritu Santo va más lejos cuando tú trabajas para un creyente. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 1 al 2, dice, todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, sea creyente o sea inconverso, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos, por ser hermanos. Este es mi hermano. No, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. No solamente tú le vas a hacer bien a ese hermano, a ese empleador, no. Tú te vas a conducir todavía más excelentemente, si eso es posible, porque es un hermano. Nosotros tenemos que tener esto muy claro. El hecho de que él sea un hermano, mire, y es triste decir esto, pero hay muchos empleadores cristianos que me han dicho a mí, empleadores cristianos, que no quisieran trabajar con hermanos. ¿Por qué? Porque no saben conducirse en medio de un trabajo con otro hermano, que es lo que estamos tratando aquí. Piensan que ya desde que entraron, si en ese trabajo dirige un hermano, ya pueden estar relajados, pueden tener una conducta relajada, no darle a ese hermano lo mejor de su tiempo, lo mejor de sus talentos. Eso es un error. No es un error, no, eso es un pecado. Y ahí lo dice la Escritura. ¿Qué dice Pablo a Timoteo que debemos exhortar? Óigame esto. Que en tu entorno laboral, cuando él dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, en tu entorno laboral, hermano, la reputación de la doctrina que tú dices creer dependerá de tu actitud de respeto, obediencia, sumisión y cumplimiento con tus empleadores. Tú estás poniendo la doctrina que tú dices creer en juego, la reputación de lo que tú dices creer, la reputación del evangelio, la estás poniendo por el piso si no te conduces adecuadamente. Eso es lo que dice. Adicionalmente nos dice que si debemos obediencia a los superiores no creyentes, mucho más a los que son creyentes. En la iglesia somos hermanos en Cristo, venimos a adorar a nuestro Dios, pero en el trabajo el empleado debe someterse a la autoridad de su jefe, porque así da un testimonio que lo hace por sumisión a una autoridad mayor. ¿Cuál es esa autoridad mayor? ¿Cuál? La de Dios, la autoridad de Dios, esa es la autoridad mayor. Lo que dice el Espíritu Santo aquí básicamente es esto: si te esforzabas mucho en tu trabajo con tu empleador inconverso, esfuérzate más con el creyente. ¿Sabes qué? Cuando ese creyente prospera, ¿sabe dónde va a venir parte de ese dinero? Aquí, a tu iglesia.
¿Y sabe quién se va a beneficiar con eso? Tú te vas a beneficiar. El inconverso quizás va a comprar una villa en Casecampo, que no es malo, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo. Pero estoy diciendo que su dinero no va a ir a la iglesia, no va a ir a asistir a los hermanos, no va a ir a hacer obras que pueden ser productivas y provechosas. Él va a dar de lo que ha ganado para la obra de Cristo y para beneficiar a otros hermanos. Ahora, una cosa es la teoría y otra cosa es la forma en que se manifiesta esta obediencia. Pregunta, la Escritura indica, nos enseña cómo se manifiesta esa obediencia, en qué forma, cuáles son las palabras, el lenguaje corporal, las actitudes que tú tienes, porque muchas veces tú tienes una actitud, entre comillas, de obediencia, pero tu lenguaje corporal le está diciendo a tu jefe otra cosa, porque tú estás con un truño, o estás mirando por un lado cuando él te está hablando, o levanta los ojos así para el cielo como diciendo otra vez. O sea, hay actitudes que tú tienes que son un lenguaje corporal y la Biblia quiere trabajar con nosotros con eso también. ¿Cuál debe ser ese lenguaje corporal? La forma o manera en que se manifiesta la sumisión, hermanos, la forma en que se manifiesta la sumisión y la obediencia del empleado. Dice Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, ¿cómo? Con temor y temblor. Y esto de temor y temblor es un terror, como si fuera una aparición, un alien que se haya aparecido a nosotros. No estamos hablando de eso. La idea es de asumir las instrucciones de tu empleador con seriedad, manifestándole honra y respeto con el deseo de agradarle en tu desempeño. Y si no puedes respetarlo por lo que él es, por su manera de ser, por su trato, que dice, este individuo no merece respeto, tú lo vas a tratar por la causa de Cristo con respeto, porque es la autoridad que mientras tanto tienes de parte de Dios, mientras dures en ese trabajo. Trata de librarte de eso, pero mientras dures ahí es tu autoridad. El lugar donde el creyente trabaja, hermanos, es su campo misionero, su campo de servicio al Señor. Y cuando ese creyente hace ese trabajo de una manera cuidadosa, respetuosa, es un testimonio para los inconversos y un aliento y un acto de adoración. ¿Se acuerdan de Abodá? ¿Se acuerdan de eso? Adoración y de servicio a Dios. Tu trabajo es una extensión de la adoración que tú le das a Dios. El creyente debe estar lleno de un espíritu solícito, de manera que la forma de conducirse con sus amos sea un testimonio de la obra de Cristo en tu corazón. Él reconoce que Dios ha puesto esa autoridad. Es más, aún el difícil que tú estás lidiando con él ahora, ¿sabes qué? ¿Tú crees que se le fue una a Dios? No, quizás Dios te permitió estar ahí un tiempo porque quiere trabajar contigo en algunas cosas. Quiere trabajar contigo la paciencia, quiere trabajar contigo humildad, quiere trabajar contigo algunos aspectos de tu carácter. Eso no quita que en cualquier momento ese creyente tú le pides hablar con él, a esa persona, a ese empleador, y respetuosamente le señales sus faltas. Y si es un creyente, hermano, aún amonestarle. ¿Saben que yo he sido amonestado por empleados? A mí me han llamado empleados míos, me han dicho, mire señor, usted respetuosamente me han dicho, mire, yo creo que usted me habló mal, o usted manifestó ira en este asunto que estábamos discutiendo allí. ¿Y saben qué? Es duro y es difícil, porque eso nos pone en una situación de vergüenza, pero qué bueno es Dios que nos amonesta y nos dice, ¿verdad?, a través de otras personas, que nuestro carácter no está manifestando la santidad, la gracia, la humildad y la mansedumbre de Cristo. Amén por eso.
A veces no mostramos este espíritu. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque estamos afectados por la mundanalidad y la sumisión para el mundo es una señal de debilidad y de derrota. Tú te sometes porque tú eres débil y tú estás derrotado. Y la arrogancia, sobre todo en esta época, y el espíritu desafiante es un símbolo de fuerza y de victoria. Y en Cristo, esto es sacado a la luz como una mentira del diablo. Y somos combinados a poner nuestros espíritus bajo el dominio y la guía del Espíritu Santo, el cual nos dirige a la sumisión, no a la adulación. Eso es otro pecado también. No floretes demasiado a tu jefe. Reconoce sus cosas, pero no seas adulador, no tienes que serlo. Una de las cosas que aquí pasa constantemente en la política, sobre todo, es una adulación constante al presidente y a los ministros y a la que sé yo qué. Y de verdad que es desagradable, porque una cosa es que tú reconozcas las cosas buenas que tiene un jefe y es justo que se lo digas. Mire, yo me alegro de estar aquí por esto, pues yo veo usted esto y esto y esto. Y otra cosa es que tú seas, en buen dominicano, perdónenme, es un poco vulgar, un lambón. Eso está mal. Ambas cosas están mal. Y nosotros hemos sido llamados por Cristo a tener libertad aún en eso. Cuidado con esos extremos. Otra forma del lenguaje corporal es que dice Efesios que debemos de obedecer a los amos. Dice aquí con temor. No. Quita uno, por favor. Quita uno. Solamente ahí. Gracias. Dice con temor y temblor, con sencillez de nuestros corazones, como a Cristo. ¿Cómo debemos obedecer? Dice, con sencillez de nuestros corazones como a Cristo. No sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, etc. ¿Y qué es eso de sencillez? ¿Qué significa eso? Simplicidad, sin disimulo, como el que aparenta algo que no está sintiendo, sin hipocresía, siendo genuinos. Eso es lo que es la idea. Sé genuino. Asume el trabajo que se te asigne como un deber que tú tienes que cumplir. No te quejes, no critiques tanto la cantidad de trabajo que hacemos o por lo poco o mal que lo hacen los otros sin estar discutiendo tanto. Asume tu trabajo. Alguien, y voy a copiar una cita que vi aquí que me gustó, dice, explicando este pasaje, que nuestro trabajo sea lleno de energía y entusiasmo, como si fuera hecho para Cristo, puesto que realmente debería ser hecho para Cristo. Porque es a Él a quien le pertenecemos. Por tanto, debemos tomar nuestros trabajos, escuchen esto que hermoso, y levantarlos a un plano superior. Tomar nuestros trabajos y levantarnos a un plano superior. A mí me chocó mucho decir, wow. Levanta tu trabajo a un plano superior. Muestra la gloria de Cristo en lo que tú estás haciendo. Debemos hacer, dice la persona que estamos citando, la voluntad de Dios de todo corazón, con todo nuestro entusiasmo, recordando que no tenemos nada de qué avergonzarnos, ya que el mismo Señor fue un siervo, el siervo de Jehová, quien se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Fue el mismo que no vino para ser servido, sino para servir. Fin de la cita. El creyente no se limita a hacer el mínimo, que hay gente que siempre está barajeando para hacer el mínimo esfuerzo en todo. O a trabajar solo cuando lo están mirando, inspeccionando, cuando viene el jefe supervisor. No trabaja para ser visto de los hombres, trabaja haciendo las cosas bien para Dios. Para Dios. Él no está pendiente. Dice Efesios 6:7. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Cuando tú estás en tu entorno laboral, hermano, tú estás sirviendo al ojo. Tú estás pendiente de cuando el jefe llega, le da al botoncito de la computadora para que se quite, que tú estás chequeando otra cosa que no tiene nada que ver con tu trabajo. Eso es servir al ojo. Hazte de cuenta que tu jefe es Cristo y te está mirando todo el tiempo que tú estás sentado en ese escritorio, te está mirando. Él sabe lo que tú estás haciendo. Trabaja para Él. Enfócate en Él. Enfócate en Él.
porque a él es que tú vas a tener que dar cuenta en última instancia. Debemos hacer los deberes por convicción, no para aparentar un cumplimiento. La motivación es que somos siervos de Cristo, es trabajar y hacer las cosas lo mejor posible conforme a nuestras habilidades, aun cuando no haya nadie a tu alrededor. El creyente se esfuerza igual en su trabajo, aunque no sea reconocido. Hermano, es la cosa más triste, y ustedes, muchos han tenido esa cosa, cuando tú trabajas duro y nadie te reconoce. Nadie te dice lo bien que tú lo has hecho. Nadie aprecia el trabajo tuyo y tú sabes que tú estás poniendo el 100%. Sabes que hay alguien que te está viendo. Nuestro Señor está viendo. No trabajes duro para impresionar a las personas. Las personas son cambiantes. Si tú te agarras para tu felicidad de lo que va a decir el jefe, fracasaste. Nunca vas a ser feliz. Porque el jefe es pecador, cambiante, y sus estados de ánimo cambian de la noche a la mañana. Trabaja bien, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. No es que está mal que tú busques agradar a tus empleadores. Hay gente que se esfuerzan en hacerse los pesados. No. Busca agradarlo. Busca hacer las cosas bien y también obtener de él, porque también ahí viene una promoción. Bien, eso no está bien, eso no está mal. Pero ese no debe ser tu meta final en tu trabajo. No puede ser. Trabajo yo así. Hay dos textos que nos ayudan a ampliar un poquito lo que estamos diciendo. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Siempre está, ¿quién aparece siempre en estos textos? ¿A quién le estamos sirviendo? Al Señor. Al Señor. A Él es que estamos sirviendo. No perezosos, fervientes en espíritu. No es el tipo que dice, bueno, a mí no me mandaron a hacer nada ahora, yo estoy aquí mirando para arriba porque no me han mandado a hacer nada. No, busca qué hacer, inventa qué hacer, toma iniciativas. Y si no encuentra qué hacer, pídele a tu jefe que te ponga a hacer algo porque no tienes nada que hacer. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, de nuevo, ¿como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. De corazón, tú vas a hacer de corazón. No, ay, óyeme, ahora esto. No, lo vas a hacer de corazón. Es corandeo. ¿Recuerdan lo que es corandeo? Lo tratamos eso, ¿verdad? ¿Quién puede decir lo que es corandeo? ¿Quién recuerda lo que significa eso? Delante de Dios. Ese era un moto que usaban muchos los reformados. Tú estás trabajando delante de Dios. Estás en la presencia de Dios. Cuando tú entras a tu trabajo, a la hora que te sea que tu entrada de trabajo, recuerda, te sentaste al lado, te sentaste y el Señor está ahí en esa habitación contigo, delante de Dios. Otro aspecto de la forma en que debe manifestarse nuestro servicio a nuestro empleador o supervisor aparece en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7, que nos dice que debemos servir de buena voluntad. Y otra vez, ¿para quién? Como para el Señor y no para los hombres, de buena voluntad. ¿Y qué significa esto de buena voluntad? Hermanos, amabilidad, cortesía a tus superiores, la disposición de hacer bien tu trabajo sin protestar. Aquí no se habla, como dijimos, de ser un adulador, sino de ser un hombre gentil, dispuesto y no un rebelde sin causa en tu trabajo. Que dice Pablo a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Cristo nuestro Señor. Y dice Pablo que tú tienes que tienes que esforzarte en agradar a tus amos, a tu empleador en este caso, ¿verdad? No es malo trabajar duro
y hacer un trabajo excelente para agradar al empleador, ¿verdad? Pero recuerden que el motivo primario siempre es la gloria de Dios. Para adornar la doctrina de nuestro Salvador. Y ese adornar es lo que dijimos anteriormente, es mostrar la realidad, la veracidad de la doctrina que tú dices creer, mostrando con tu trabajo que tú realmente eres diferente a los demás. Agradar en todo es hacer las cosas bien, según las instrucciones que te han sido dadas, en una manera que demuestre sumisión, lealtad, integridad. Es el empleado con el cual tú puedes contar cuando tú lo mandas a hacer algo. No es el reconocido por ser un mal mandado, que hace las cosas bajo protesta, con mala cara. Es responder con gentileza a los requerimientos que se te hacen. El que no agrada no es amable con sus superiores. Y cuando hace las cosas con frecuencia, las hace a su manera, no según lo que fue instruido. Bueno, es que a mí me pareció mejor hacerlo así, pero yo te dije que lo hiciera de otra manera. No que yo creí. No. Y no estoy hablando de que no se tenga iniciativa. Yo creo que es importante un empleado que tenga iniciativa, pero hay que saber cómo encauzar estas cosas. No es lo mismo que si te mandan a hacer algo, cuando tú lo hagas, dice, yo lo hice así porque así me pareció bien, que cuando tú le dices al jefe, mire, a mí me parece que quizás lo deberíamos de hacer de esta otra manera, y él te diga, adelante, que está mejor. Una diferencia. Hay personas que siempre tienen una excusa para no hacer las cosas como se le instruyó o en el tiempo en que le fue encomendada. Y finalmente Tito nos habla, y esta es la parte última, de la forma en que no seamos Tito 2.9, no seamos respondones, no argumentativos, ser respetuosos. Y un respondón es alguien que se opone, dice o habla en contra. Nos da la idea de una persona contenciosa y obstruccionista. Hay personas así, créanme que lo hay, lo trabajo. Y es lo opuesto de ser sumiso, de agradar. Dice Tito, capítulo 1, versículo 9, hablando acerca de los requisitos de los ancianos, que debe ser retenedor de la palabra fiel para convencer a los que contradicen. Hay personas que siempre están, se dice algo ahí en la iglesia y es el primero que sale a decir, esto no debe ser así, esto no debe ser así, esto no debe ser. Siempre está contradiciendo todo lo, y lo mismo en su trabajo, él lo replica aquí en la iglesia lo que él es. Una persona contradictoria, constantemente contradictoria. En Romanos capítulo 10, Dios tuvo que lidiar con alguien así, con el pueblo de Israel. Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo que rebelde y contradictor. La misma palabra. Contradicción permanente. Ahora, una aclaración. Esto no significa que si consideramos que algo no es correcto, nos quedemos callados y no respondamos, sino que no estemos constantemente, insistentemente contestando, contradiciendo en función de lo que nosotros creemos nuestros propios intereses, ¿verdad? Si necesitamos responder, respondamos con humildad y con gracia. Si tienes la oportunidad de expresar tu opinión, hazlo. Es tu derecho y hasta tu deber. Es más, a mí personalmente me gustan los empleados que tienen iniciativa y dicen, no, mire, excúseme, yo creo que usted está equivocado. Con respeto te lo dicen, pero te lo dicen. Yo creo que usted está equivocado, que es mejor hacerlo así. Ah, wow, fantástico, qué bueno. No es un yes man, no todo siempre sí. Él te lo dice, pero te lo dice de la manera adecuada. Bien. Y finalmente, este es el último, creo, sí. No defraudar, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Esta es otra de las formas. Hemos citado 5 maneras en que se aplica esto, ¿verdad? La final es no defraudar. Ahora, ¿qué es no defraudar? Bueno, no robar es una de ellas, directamente, pero hay muchas personas que te roban de otra manera. ¿Cómo te roban? Cuando no hacen las tareas que le asignan, cuando usan los recursos de la empresa para su propio beneficio. En una ocasión, nosotros teníamos un empleado que se le asignaba gasolina, se le asignaba flota y cosas de la empresa,
y con esa misma gasolina y ese mismo flota él tenía un negocio paralelo. Eso es defraudar. Porque a ti se te pagó y se te entregan unos recursos para que tú lo uses para el propósito para el cual se te dio. Entonces, trabaja de manera que las personas, cuando vean tu desempeño, puedan ver esa doctrina y cómo esa doctrina cambió tu vida y concluyan que la doctrina merece ser creída. Esa doctrina merece ser creída. Este hombre es diferente. Este no es igual que los demás. Se conduce impecablemente en su trabajo, trabaja más que todo, es una persona que se conduce adecuadamente, lo hace de manera respetuosa y cuando tiene que decir algo que me contradiga, lo hace con respeto. Hay algo que tiene él que yo no tengo. Él está exaltando la doctrina que dice creer. Finalmente, hermanos, hay una recompensa divina que no depende del jefe, que puede ser un injusto, que nunca te pagó bien, que no te trata bien, pero hay una recompensa divina al trabajador que se conforma a la voluntad de Dios. Y en Efesios capítulo 1, por favor, sabiendo, dice, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Trabaja, que tú sabes dónde que va a estar tú. El bono tuyo real va a estar allá arriba en el cielo. Ese es el bono. Pero que a mí no manda bono, no te preocupes, hay un bono. Haz tu trabajo bien para el Señor. Tu recompensa real y final no es en esta tierra, aunque haya promesa de prosperidad, porque ¿qué dice la Escritura? La mano del diligente va a ser prosperada. Tú quieres empleados que sean diligentes. Dios te dará conforme a tus obras cuando seas juzgado y tu trabajo estará incluido en eso. Amén. Antes de cerrar esto, yo quiero que nos hagamos 3 preguntas. Primera, yo quiero que tú te evalúes para ver si tú estás en falta con respecto a estas directrices que hemos visto hoy de la palabra. Cuando te vayas esta tarde a tu casa, no te olvides de esto, repásalo. Segundo, si tú tienes problemas para someterte a tus supervisores, has orado y has pedido la asistencia del Espíritu Santo y el consejo de pastores o hermanos maduros para vencer ese pecado. Tercero, ¿has detectado si la resistencia tuya para someterte a la autoridad es un pecado de orgullo no tratado? Porque casi siempre, hermanos, esas actitudes emanan de orgullo en nuestros corazones.